fue como surge Padrón Olivo. La problemática, que ya os la he resumido, en España tenemos 8.124 municipios, pues bueno, 4.983 tienen menos de 1.000 habitantes. Yo creo que el dato, estamos acostumbrados a recibir datos, pero es que si realmente lo analizas, es que la mitad de nuestros pueblos en 15, 20 años hayan desaparecido, ¿no? Y creo que la pregunta ante la que no creo que haya una persona que no sea sensible en España es si imaginamos España sin nuestros pueblos. ¿Qué es Oliete? Pues Oliete al final es uno de estos 4.000 pueblos. Es un pueblo que venía de tener una economía saludable, venía de tener, como podéis ver en la gráfica, 1.900 habitantes, pero bueno, en la época de los años 40, 50, 60, la gente se empieza a ir del pueblo a la ciudad buscando oportunidades laborables y una vida en teoría mejor. Y bueno, en Oliete pues hablan de que todas las semanas una familia dejaba el pueblo, o sea, literalmente se cogían todas las cosas y se iban, ¿no? O sea, a ese ritmo, pues el pueblo actualmente queda con 363 habitantes censados y ya imaginaros también de qué edad. Claro, es un pueblo donde por aquel entonces lo que se llevaba era el cultivo de la manzana. En Oliete llegó a haber una fábrica de manzanas y el cultivo del olivo, pero tampoco era el cultivo del olivo como un medio de vida, sino como consumo familiar, consumo propio. La gente tenía un cachito de terreno, pues ahí plantaban lo que podía y el olivo se daba y bueno, pues nos encontramos con muchísimos minifundios que tenían sentido para el autoconsumo, pero que según la gente se iba yendo del pueblo y dejaban de mantenerlos, pues se iban abandonando y nadie los cogía porque al final eran parcelas muy pequeñitas que o reagrupas o no tienen sentido para la explotación. ¿Qué pasa? Que tenemos contabilizados en torno a los 100.000 olivos en lo que es el término de Oliete, pues que yacen abandonados desde hace 40, 50 años. Y yo creo que aquí la pregunta está en, vale, un olivo abandonado, ¿y qué? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Que al final mucha gente ve a los árboles como elementos de decoración y dice, bueno, se cuiden o no se cuiden, es un árbol, ¿qué más da? Pues no, no da igual. En primer lugar, para mí el punto está en que fue algo que un agricultor hace muchísimos años plantó y cuando un agricultor planta un árbol, posiblemente lo esté plantando a sabiendas de que va a ser disfrutado por futuras generaciones en el tiempo. Entonces, creo que ahí también tenemos una responsabilidad de como seres humanos, continuar con el acto generoso que ya hizo una persona en el pasado, ¿no? Pero si analizáis estas dos fotografías, podéis ver que en la foto de arriba es un árbol abandonado. Visualmente son bastante diferentes, pero ¿dónde radica aquí el problema? El problema está primero en el suelo. Este suelo, Oliete, si habéis pasado por la zona, es un sitio semidesértico. O sea, la vegetación que hay es una vegetación muy baja y los olivos están ahí porque, ya os digo, porque los plantamos, no están ahí por reproducción espontánea. Entonces, si alguien planta un árbol, ese suelo hay que mantenerlo porque no tiene los suficientes nutrientes para alimentarlo. Entonces, si dejamos de trabajar el suelo, pues el árbol deja de tener nutrientes para comer. Además, súmale que en Oliete llueve poco y llueve mal, es decir, tampoco tiene ese árbol garantizado el que beber. Y claro, ante este panorama, el árbol dice, oye, tengo aquí un tronco gigante que tengo que mantener y me consume un montón de recursos que no hay. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues empieza a soltar estos chitos que son como hijos que nacen de la base y, bueno, pues dice, con esto me aseguro la supervivencia y voy secando el tronco principal. Estos chitos, además, son como un matorral, o sea, no dan aceitunas, no sirven para nada más que sobrevivir el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Que el árbol se convierte en esta maraña gigante de hojas, de madera. Aquí la luz no penetra pues uniformemente por todos lados, el aire tampoco, por lo tanto es muy probable que este árbol termine secándose, termine muriendo por una plaga o termine calentando en la estufa de algún agricultor o de alguna persona. Por contra, lo que hacemos en la foto de abajo, pasamos de un árbol que no tiene olivas a irle forzando poco a poco a dar fruto para que dé esas olivas que al final, en un término final, harán del proyecto sostenible mediante su venta. Pues como podéis ver, se le limpia el árbol, se le abre para que entre la luz, para que entre el aire y luego hay mucho trabajo de recuperación de la fertilidad del suelo.
Este es el vídeo del tío Miguel, que prefiero que lo veáis luego tranquilamente porque es que aquí con el audio del no, no se aprecia igual de bien que si lo veis luego tranquilos. Entonces, bueno, por resumir, tenemos una problemática más que identificada a nivel local, a nivel nacional. Tenemos un pueblo con 100.000 olivos abandonados y muy poca población y toda bastante envejecida. Por hablaros también en términos, o sea, no solamente centrándome en lo que es aparear olivos, sino también un poco desde un punto de vista emprendedor, sí que me gustaría que analizarais cómo hemos ido viniendo hasta la solución del problema, cómo hemos ido pasando desde la problemática, desde la cosa más global, desde una cosa más particular a todavía más particular contándote que es un árbol abandonado y ahora ya afrontar la solución. O sea, creo que este orden de todos los cursos que he ido de emprendimiento es de lo que más han machacado, ¿no? De qué estructura tiene que tener este discurso, para que también lo vayáis viendo un poco de trasfondo. Entonces, la solución por nuestra parte fue un poco lo que habéis dicho, por ejemplo, Monse, de, oye, hay que decir qué es lo que pasa en los pueblos, pero también hay que decirlo en un tono diferente, que no sea la queja, que no sea el punto pesimista todo el tiempo. Y esto fue lo que hicimos. Si yo me he dado cuenta que la mitad de España está muriendo y también me doy cuenta que casi nadie lo sabe, o sea, todo el mundo intuye, hoy mi pueblo está fatal, pero nadie sabe cuál es la consecuencia de que todos los pueblos de España estén fatal, ¿no? Entonces fuimos a los medios de comunicación y lo contamos. Pero sí es cierto que no lo contamos solamente como aquí podéis, medio de comunicación que gracias a ellos hemos llegado hasta donde estamos. Pero lo que quería decir, una vez que llegas a una persona, si te quedas solamente en una noticia trágica, que suele pasar mucho en los proyectos sociales, de este es el problema que hay, fíjate qué problema, el problema es enorme, sí, pero dame algo para solucionarlo. Pues esto es lo que hicimos, este es el problema y si resuenas con este problema, apadrina un olivo y forma parte de la solución de este problema. Y al final, ¿qué fue aquello que pensamos que tenía más sentido comercializar o vender? Pues fue crear una experiencia en torno a lo que teníamos, que eran olivos abandonados. Si Miguel tiene colmenas, pues puedes crear una experiencia en torno a las colmenas. Pero no nos calentamos mucho los cascos. Vamos a los olivos y pensamos cómo informáticamente esto se podía hacer y pensamos una experiencia porque fuera agradable para una persona. Que entrara en nuestra web, que pudiera elegir el olivo que quería recuperar, que lo tuviera que bautizar y aquí que queríais claves un poco de por qué quizá hemos llegado al punto que hemos llegado, pues aquí está una de las primeras, que es el bautizar el olivo. Algo muy sencillo, pero que de repente lo que hemos observado en todo este tiempo es que se genera un vínculo entre la persona y el árbol, porque en el momento del bautismo la gente suele depositar sentimientos, suele generar iconos en ese árbol, suele simbolizar algo en el árbol. Y esto hace que esa persona y el árbol pues se unan. También es cierto que el árbol, o en concreto el olivo, tiene un cierto punto también místico, un cierto punto romántico que a lo mejor no lo tiene otro tipo de cultivos o de árboles. Eso quizá ahí también tengo que matizarlo, ¿no? Pero es fundamental que se genere un vínculo entre la persona y el árbol. Si este vínculo durante el año lo vas alimentando de comunicación, le vas contando qué se hace en el árbol, le vas haciendo partícipe de los éxitos y de los fracasos que tenemos en el proyecto, pues ¿qué va a pasar? Que muy posiblemente vengan a visitar el olivo. Visitando el olivo generamos turismo, generamos movimiento y generamos algo que en los pueblos es súper importante, es que de repente se den cuenta que en su pueblo hay algo o que en su pueblo tienen un tesoro y que hay gente que viene a verlo y que todo el mundo lo ve menos ellos que lo habían dejado de ver. Entonces, de repente, pues como que se empieza a cambiar el chip también entre los habitantes del pueblo y empiezan a decir, oye, aquí a lo mejor hay algo, tenemos algo, se empiezan a creer que es posible llegar a hacer algo en el pueblo y esto es contagioso, ¿no? Toma tiempo, pero es contagioso. Y luego, por último, pues se ofrece una recompensa, es decir, a ese padrino, a esa madrina que ha dado 50 euros, además es una donación, ahora si queréis hablamos de eso, pues se le recompensa con 2 litros de aceite, resultado de todos los olivos que estamos trabajando. Si queréis, hacemos aquí un pequeño paréntesis con el tema de la donación. Esto da para mucho, ¿vale? Cuando nosotros empezamos el proyecto, sinceramente, empezamos siendo asociación porque era lo más fácil de constituir.
y porque por aquel entonces, en el 2014, entendiendo que hacíamos una cosa social, tampoco lo veíamos ubicado en una SL. Y como era una asociación, no tiene ningún tipo de coste empezarla, pues dijimos, venga, vamos por aquí. Por el camino nos hemos dado cuenta que una asociación es un vehículo perfecto para generar confianza, para generar, sí, sobre todo para generar confianza, por dos puntos. Por un lado, porque los terrenos no son nuestros, los terrenos tienen dueños y ese dueño cede ese terreno a la asociación para que se utilice para el bien común del pueblo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de un agricultor es muy diferente pensar que se lo cede a una asociación que se lo cede a una empresa para que se lucre, ¿no? Pero más que nada por el concepto que tenemos todavía en la cabeza. Y luego, por otro lado, ese padrino que deposita el dinero, aunque tengo que decir que yo creo que la gran mayoría no saben si lo están dando a una asociación, a una fundación, a una SA o una SL o lo que sea, pero creo que sí que también genera un cierto punto de transparencia y de propósito social. ¿Qué pasa? Que llega un momento que la asociación tiene también unas limitaciones. Por ejemplo, vas a por un préstamo, pues tienes que avalarlo a título personal. Tenemos actividad económica que os contaré de venta de aceite. Pues tu venta de aceite o tu actividad económica no puede superar en un 40% de tus donaciones. O sea, si me donan 100, solamente puedo vender 40 en aceite. Entonces empieza a haber momentos donde la asociación empieza a ser un poco un embudo a la hora de crecer o escalar. Pero bueno, de momento con un híbrido entre una asociación y una empresa, donde la asociación es dueña de la empresa, estamos consiguiendo articular todas estas patas. Pero pues sí que creo que es algo que hay que plantearse desde el principio porque luego es un embudo, es muchísima pérdida de tiempo en una cosa de gestión y de administración que no está relacionado con tu propósito ni con tu trabajo y que todo sería muchísimo más fácil si existiera ya una figura de empresa social en España donde pudiéramos trabajar a gustos, pero todavía no existe. Venga, voy. Año 2015. Bueno, esto tampoco fue el 2015, iba sucediendo, empezamos a tener nuestros primeros padrinos y madrinas. No os he contado cómo todo esto también se detona o cómo empiezan a aparecer los primeros padrinos y madrinas. Como ya os habrán contado seguramente, esto va de ir validando ideas y validando conceptos para seguir avanzando. Si no validas, no sigas avanzando porque a lo mejor avanzas en el camino equivocado o asumiendo más riesgo del debido. Entonces, una vez que teníamos pensada la idea del apadrinamiento, empezamos a escribir mails y uno de esos mails pues, fue a Televisión Española y no sé qué en gracia le caímos a la persona que lo leyó, que dijeron, oye, vamos a grabaros lo que estáis haciendo y os vamos a sacar en el telediario el Día del Medio Ambiente. No lo hemos vuelto a conseguir, o sea, fue una entre un millón. La cosa es que fue como, hostia, pero venís a grabar, pero ¿el qué? Si es que no tenemos nada que enseñaros. Entonces, me acuerdo que fueron 15 días de trabajo frenético para poner una página web donde no se parecía poco a lo que teníamos ahora, pero que se podía hacer la idea que os acabo de hacer. Se pusieron unos textos para que la gente lo entendiese, salimos en televisión, la gente apadrinó y ahí dijimos, hemos validado esta idea, hay gente que ha padrinado un número que nos permitía pensar que la idea tenía sentido, podemos avanzar. Entonces, para nosotros, ese momento donde salimos en Televisión Española significó la validación de la idea. Claro, empiezan a venir los primeros padrinos y tienes que decidir con esos primeros 1.000 euros qué haces. ¿Te los gastas en contratar a un agricultor X horas para trabajar o te los gastas en maquinarias? Pues bueno, decidimos un poco aprovecharnos de este carácter social que teníamos y fuimos a tirar a empresas como Steel, que tenía motosierras, como Bellotas, que tenía hachas, picos, todas estas cosas que necesitábamos, intentamos, mediante esta fórmula de economía social, si a las entidades les interesaba vincularse por valores y cedernos material. Fue que sí, entonces, pues mira, eso que nos ahorramos y ese dinero que pudimos poner solamente a disposición de la parte más social, que era la de contratar a los agricultores. Esto también es importante, y os lo digo, tanto vuestros primeros clientes, como vuestros primeros patrocinadores o colaboradores, como los primeros premios que ganéis, como ya estáis aquí en esto, son cosas
que en un inicio, cuando no tenéis nada más que una idea y un proyecto recién iniciado, os sirven como sellos de validación de lo que hacéis. Es decir, si yo entro a este proyecto y no soy nada, pero veo que el Gobierno de Aragón ya les ha premiado y les ha hecho algo, si quiero hacer algo con ellos, ya tengo un indicativo de que esta gente no son un timo, o sea, que ya les ha avalado el Gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ponerles presencia, darles visibilidad, porque creo que suman más que restar. No penséis, buah, aquí seguro que si está Telefónica les estará poniendo pasta a tope y esto... No, yo no me he encontrado con esa visión, ¿vale? Tampoco es que Telefónica haya puesto toda esa pasta. Pero bueno, avanzo en el tiempo. Año 2016, nos vamos a encontrar con otra problemática en el pueblo y es que donde nosotros estamos recuperando olivos, pues hay gente abandonando olivos. ¿Por qué? Pues porque, ya os lo he dicho, son explotaciones muy pequeñas, explotaciones que llevan mucho trabajo mantener y que la gente no vive de eso, lo tiene como hobby y bueno, pues llega un momento donde el abuelo, por así decirlo, dice, mira, yo ya prefiero ir al supermercado a comprarlo que seguir aquí dejándome el lomo trabajando esto durante todo el año para nada. Entonces, vimos que el problema estaba claro. Esto, lo que estaba pasando era, al abuelo no le importaba seguir manteniendo la explotación, pero en el momento donde tenían que hacer el aceite, se tenían que ir casi 1 hora y media hasta la almazara más cercana a poder hacer el aceite. Y luego, una vez allí, no era, digamos, la mejor almazara para hacer aceite y el producto, pues la calidad del producto pues se veía bastante perjudicada. Entre ellos nosotros, que nosotros teníamos nuestras propias olivas, las teníamos que llevar allí y veíamos que igualmente en el último momento la calidad del aceite se estropeaba. ¿Qué pasó? Propusimos a los agricultores construir una almazara en Oriete y que esa almazara tuviera un doble sentido. Por un lado, dar servicio y poder tener un servicio en el pueblo, pero por otro lado, no ser una copia de todas las almazaras que hay alrededor o todas las cooperativas que hay alrededor. Así que decidimos que lo nuestro estaba emplazado dentro de una asociación sin ánimo de lucro y que poníamos el foco en el agricultor y en el bienestar del agricultor. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos, mediante el comprar olivas a los agricultores a un precio bastante bueno, por encima de mercado, que ese plus económico sirviera como pues una manera de retribuir al agricultor para generar bienestar y si generamos bienestar, ese agricultor muy posiblemente siga trabajando los olivos y siga además apostando por quedarse a vivir en el pueblo. Eso sí, la aceituna con toda la calidad, si no, no te la voy a pagar tan buena. Los agricultores no tenían ni idea cómo hacer agricultura de calidad. No todos, pero muchos de ellos pues venían arrastrando técnicas del pasado que a día de hoy no sirven para hacer un aceite de calidad y hubo que hacer muchísimo hincapié en formación y facilitar cosas para que el agricultor pudiera traernos la oliva con esa calidad que buscábamos. A día de hoy, después de 3 años, hemos logrado ser el mejor aceite del Bajo Aragón por nuestra denominación de origen. Quiero decir con esto que todo este trabajo, que os digo que es titánico, con los agricultores, pues al final pues, ha visto recompensado, pues llevándonos solamente en 3 años de actividad en Almazara, pues el tener el premio mejor aceite del Bajo Aragón. Normalmente, por lo que hemos visto en el sector, se tarda bastante más tiempo en conseguir esa receta. Os sigo contando. Ya teníamos la almazara, teníamos el aceite. Claro, había que generar un producto para poner en valor todo esto que estábamos haciendo en esa almazara. Y ahí es donde aparece mi olivo. Con mi olivo lo que conseguimos fue meter en una botella este triple impacto que estamos generando en el área social, económico y medioambiental. Y que cualquier persona que compre una de nuestras botellas, igual que el que apadrina un olivo, pues esté contribuyendo a lo mismo, que es a hacer pueblo. Es decir, yo compro aceite, estoy apoyando a que un pueblecito pequeñito de Teruel pues no tenga que echar el cierre por una falta de una economía, ¿no? Entonces, mi olivo surge en un principio con un posicionamiento, digamos, un poco gourmet, porque teníamos muy pocos litros, y posicionado en un precio, digamos, necesario para poder retribuir al agricultor de una manera justa. Y por otro lado, surge otra marca que además, gracias al premio que ganamos aquí de Emprendimiento Aragón,
si no me equivoco, pudimos colocarla en Eroski, que es esta botella de litro que veis a la derecha. El enfoque pues es un aceite para todos los días, un aceite de calidad, pero para que os hagáis una idea, somos de las pocas botellas en el lineal que están puesta en vidrio. Nuestra filosofía de packaging es sostenible, no pegamos la etiqueta a la botella, sino que es un papel que da la vuelta al vidrio y va cerrado con una cinta doble cara, con la intención de que cuando termines de usar la botella puedas reciclar por un lado el vidrio y por otro lado el papel. Estas cosas, somos un proyecto súper pequeño. Cuando creamos esta marca me llevó más de un año crear esto, porque no teníamos medios como para ir a una agencia y decir, oye, queremos una marca que respire esto, sino que fue, el amigo de un amigo me hizo el arbolito, el amigo de otro amigo me buscó esta tipografía y me la puso, el amigo del amigo me hizo el troquel, el otro, o sea, todo este trabajo, ya os digo, si no vinculamos a 4 personas que por el camino se vinculaban y se desvinculaban, y una al final lo puso todo con coherencia en una etiqueta, y así surgió. Pero aún con todo, y esto sí que os digo que fue un poco invención mía, yo estaba harto de poner pegatinas en las botellas que enviábamos a los padrinos, y a la hora de poner la pegatina, si la pegatina daba la vuelta a toda la botella, es muy difícil que las dos caras al final coincidan, porque has dado la vuelta a toda la botella y normalmente te suele quedar una arriba, otra abajo, o por el camino salen burbujas o cosas así. Así que dije, joder, si la pegatina no se pegara, fuera un papel, me permite terminar de ajustar al final, porque el papel no se pega, ajusto y coloco y siempre queda bien. Y así fue como ideamos esto. Con esto lo que quiero deciros es, sé que ahora en un principio, sobre todo si, por ejemplo, Miguel con la miel, pues le tocará etiquetar 12.000 botes, pero que siempre ponga la cabeza un poco fuera del tiesto, que piense, oye, si etiqueto el bote así, si etiqueto el bote así, siempre permitirte hacer pruebas, porque al final es fácil que encontremos algo que nos haga diferentes y que además incluso pueda ser útil. En este caso, lo del papel tiene otra función que nos dimos cuenta luego después, que es que la típica gota de aceite que chorrea hacia abajo, en el papel, en la fibra del papel la absorbe. Si fuera una etiqueta normal pegada, pues ese aceite queda pegajoso y siempre que agarras la botella está pringosa. Entonces, en este caso, sí, se mancha el papel, para eso está, y cuando agarras la botella... Lo siento, algo falla. Vuelve a intentar. Calla, Lesa. Cuando, cuando, cuando agarra la botella no está pringosa. Más, año 2018, proyecto educativo. Por primera vez teníamos algo de fondos para poder lanzar, bueno, pues una línea educativa dentro del pueblo, dentro de la comarca, pues por lo que ha dicho Monse, porque la solución de lo que estamos nosotros haciendo no está en los agricultores de ahora, sino está en los agricultores del futuro. Conseguir que estos críos pues piensen que en el pueblo se pueden quedar, que en el pueblo se pueden hacer cosas y que además pues vayan generando una conciencia medioambiental y de consumo responsable que les haga unos mejores pobladores, por así decirlo, ¿no? Y bueno, este año hemos tenido que aflojar el piñón porque por la situación no podíamos ya seguir haciendo la experiencia, que era principalmente presencial. Así que bueno, pero sí es cierto que llevábamos impactados a 300 niños. 300 niños parecen pocos, pero es que allí por la zona tampoco hay muchos más colegios a los que ir tocando, aunque tenemos mucho recorrido, pero bueno, en alrededor de Oriete está todo trabajado. Y bueno, año 2019. Os pongo esta imagen donde podéis ver en la esquina inferior derecha la almazara cuando la construimos, y ahora os pongo esta imagen donde podéis ver la almazara a día de hoy. Podéis ver que hay un drástico cambio de tamaño y de color. En el 2019 tuvimos que hacer una ampliación en la almazara porque se nos quedaba pequeña para la parte de almacenamiento de packaging y de depósitos de aceite, y pues bueno, conseguimos financiar con la Fundación Botín el hacer un mural que pintó Boamistura. Boamistura son los artistas españoles que a nivel de hoy, a nivel murales, son como los más internacionales y más reconocidos que tenemos, y generaron este juego de palabras que son querer y volver. Entonces, están superpuestas las palabras con la idea de que se pueda jugar con querer volver y volver a querer. Es decir, querer volver a los pueblos y volver a querer nuestros pueblos.
Esto lo que ha hecho, pues aparte de generar un cierto turismo y una cierta atracción en la Almazara, simplemente por la Almazara y por la obra de Boamistura, quiero decir, mucha gente solo viene a ver la obra de Boamistura porque está ahí, o sea, ha sido algo muy curioso. Y bueno, pues también nos hace ser diferentes y también convierte nuestra Almazara pues en un icono de lo que es la repoblación y de que efectivamente se puede, que nosotros soñamos un día con recuperar árboles, con construir una Almazara, con un presupuesto que no teníamos y que al final pues ahí está, ¿no? Y funcionando. Vale, esto aquí ya os hablo ahora de futuro, os hablo de qué es lo que estamos ahora trabajando. Lo que estamos trabajando es en Alacón, que es el pueblo vecino, pues identificamos una problemática muy parecida. Identificamos que Alacón tiene infraestructura abandonada, tienen una nave que se hizo con un propósito agroalimentario que lleva abandonada 7 años y esta nave, pues el objetivo que tenía es que una empresa para hacer conservas vegetales se instalase. Esta empresa nunca llegó, además esta nave se hizo con fondos públicos y ahí está muerta de risa. Y además Alacón siempre ha tenido tradición de hacer conservas vegetales. O sea, hay una conservera antigua que igual está en desuso. Y bueno, y por otro lado está toda la parte de huerta, es decir, Alacón, Oliete, Ariño, todos tienen agua, todos tienen facilidad para regar, pero toda la huerta está abandonada prácticamente. Entonces la idea era, ¿podemos recuperar el cultivo de la huerta y darle salida a través de hacer una conserva vegetal con todos estos valores que ya hemos demostrado que tienen sentido en el aceite? Pues es en lo que estamos ahora, en volver a recuperar la actividad de la huerta, comprando ese vegetal a un buen precio para que la gente le compense hacerlo y por otro lado desarrollar el know-how de cómo hacer una conserva vegetal asada para que pueda estar a la altura de estar en un tarro de mi olivo, porque como os digo, o sea, ser sociales no está reñido con que la calidad de tu producto tenga que ser la mejor del mundo, como puede decir a lo mejor el de la Falleda, yo mi intención era hacer el mejor yogur del mundo, no era emplear a personas con enfermedad mental, ¿no? Entonces yo creo que este también tiene que ser el estandarte de que nos guíe. Todo esto que os he contado, os resumo, que sería el modelo que hay funcionando detrás, ¿no? O sea, cómo nosotros empezamos haciendo ingresos, es decir, nosotros cogemos un olivo que no tiene producción y tenemos que buscar a un padrino o a una empresa que financie que un trabajador los pueda trabajar durante unos X años hasta que eso empiece a tener aceitunas. Entonces, esa carencia de aceitunas, ¿quién me la paga? ¿Un padrino o una empresa? Esto me permite empezar a recuperar olivos. Cuanto más olivos recupero, más aceite genero y este aceite cuando lo vendo me vuelve a generar ingresos que se suman a este círculo de centro, ¿no? ¿Qué pasa? Que de manera paralela estoy logrando que en Oliete se genere una economía sostenible, estoy logrando emplear, por un lado, agricultores locales que de otra manera se hubieran tenido que ir a vivir a otro lugar porque si no, no tenían trabajo en Oliete. Estoy trayendo a nuevas familias a vivir al pueblo y así mantener servicios abiertos como el cole o otro tipo de historias. Y estamos empleando a personas con discapacidad intelectual, por dos lados. Por un lado, con trabajadores propios, es decir, José Manuel, que es la única persona del pueblo con discapacidad, trabaja con nosotros. Y por otro lado, también para acciones puntuales de donde tenemos picos de trabajo, trabajamos con Atadi para que puedan ellos echarnos esa mano. Y luego, por último, lo que está sucediendo es el trabajo en los olivos, ¿no? Que al final no deja de ser una actividad de custodia del territorio, una actividad que conserva la biodiversidad de estos olivares y bueno, son árboles que llevan con nosotros muchísimo tiempo, creo que forman parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Como sé que habéis hecho antes hincapié en el tema económico, sí que quiero aquí parar un momento y desglosaros. Según ahora mismo nuestros números, ¿vale? A día de hoy, en 2019, que son las cuentas que acabamos de cerrar, lo que sobre todo hemos estado trabajando es que los ingresos de nuestros padrinos sean los que son capaces de sustentar el equipo de personas del campo, ¿vale? O sea, los padrinos son capaces de financiar lo que son ahora 8 agricultores, ¿vale? Entonces, ¿por qué he hecho tanto hincapié en eso? Porque no quería que
al final el apadrinamiento es una experiencia. Quien lo compra está comprando, bueno, pues como el que compra una caja de estas de experiencia o como el que compra cualquier producto, ¿no? Pero no quiero que se vea como que nosotros vivimos de ayudas del gobierno o de historias de este tipo. Yo vivo gracias a que comercializo apadrinamientos, ¿vale? Y luego, por otro lado, la otra parte de ingresos es la venta de aceite y gracias a la venta de aceite lo que estamos consiguiendo es, por un lado, poder remunerar esa aceituna a un buen precio y por otro lado empezamos a generar un cierto excedente que es el que de manera periódica podemos reinvertir y nos puede permitir también el ir con un poquito más de holgura a la hora de comprar maquinaria, a la hora de poder hacer diferentes cosas. Pero mi mayor esfuerzo ha sido en que tengamos el número de padrinos suficientes para que la actividad básica y principal esté cubierta. Y luego todo lo que venga por la parte de venta de aceite, digamos que empieza a ser como un agregado que permita al proyecto crecer por sí mismo. Os digo también los canales principales de aceite, que esto os puede dar alguna pista. Por un lado, donde más aceite estamos vendiendo es en las cestas de Navidad. Este canal es brutal, o sea, al final toda la cesta de Navidad tiene una botella de aceite y si a la empresa le propones el tener un aceite que defiende una serie de valores, pues es muy fácil que puedas quitar al otro aceite de la cesta. Además, nosotros trabajamos de una determinada manera que es contándole a esa empresa qué impacto está generando con su compra. O sea, esto creo que es fundamental, decirle, si tú compras 1000 botellas, estás haciendo tantas horas de trabajo, vas a poder financiar la recuperación de tantos árboles y en definitiva este es el impacto que estás creando solamente con tu compra. Eso a la empresa le interesa a un nivel de comunicación y le puede interesar incluso a un nivel de memoria de sostenibilidad. Así que creo que es algo en lo que hay que pararse y hay que trabajar cómo encontrar esas equivalencias. Después de las cestas de Navidad, donde el mejor cliente que tenemos es Accenture, lo que más nos está vendiendo es el e-commerce. Y el e-commerce al final es una cuestión de, bueno, pues de poner productos y de conseguir promocionar el e-commerce para que funcione. Al final, el e-commerce en Internet es como un grano de arena a mitad del desierto. Hay millones de e-commerce y o le das un argumento a Google para que te muestre o cuentas con una base de padrinos como nosotros para que te compren o el e-commerce no va a pasar por allí nadie. O sea, eso tenerlo muy claro que hay que invertir en el e-commerce si queréis que funcione. Y después del e-commerce pues ya entraríamos más en lo que sería lo que estamos haciendo con Eroski en Aragón, la parte más también de pequeñas tiendecitas, la parte de restauración, o sea, el canal Oreca, pero que este ha caído ahora drásticamente. Y bueno, eso sería, pero ya os digo, principalmente e-commerce, cestas de Navidad. Os resumo, impacto, así rápidamente. Tenemos 5.000 padrinos y madrinas, llevamos casi 7 años, 5.000 personas, bueno, pueden ser muchas, pueden ser pocas. Yo creo que hemos tenido un crecimiento muy orgánico, muy de ir consolidando un paso antes de dar el siguiente, un crecimiento muy de bola de nieve, de una gente ha traído a otra y otra ha traído a otra, y esto ha sido lo que nos ha permitido llegar aquí con bastante estabilidad, yo creo. Además, un número que refuta esta estabilidad que tenemos es que el 90% de nuestros padrinos renuevan al año siguiente. Esto yo creo que es indicativo, primero, de que hemos conseguido que esa persona y ese árbol se hayan vinculado emocionalmente y por eso la persona no quiere soltar el árbol. Y segundo, de que la experiencia que estamos ofreciendo tiene sentido, ¿vale? Es súper importante tener un alto nivel de fidelización. Si ahora mismo hubiéramos invertido un pastizal en redes sociales y hubiéramos tenido aquí el doble de padrinos, muy posiblemente son padrinos fugaces y nosotros necesitamos que esos padrinos tener el tiempo y el cariño para tratarlos, digamos, de la manera adecuada para que sean un altavoz en sus círculos de sociedad de lo que está pasando en los pueblos, de etcétera, etcétera. Es decir, si ese padrino va a su centro de trabajo y cuenta, hostia, fijaos lo que está pasando en los pueblos de España, pues mira, me ha padrinado un olivo y gracias a esto estoy haciendo esto, esa es la persona que me está trayendo al siguiente padrino. Así que por eso creo que son tan importantes. Estos padrinos están financiando la recuperación de 10.000 árboles. Estos árboles, además de tener un buen impacto en la parte de biodiversidad y demás, está garantizando la fijación de 4,5 millones de kilos de CO2, que esto se calcula con unas gráficas que existen en un estudio del Ministerio. Hemos conseguido también crear una marca
con un alto propósito en lo que es la España vaciada, como es Mi Olivo. Es decir, me hace mucha gracia ahora en la tele, creo que es Carbonell, se posicionaba como la marca que da de comer a 60.000 familias de agricultores. Y sale en la tele con una botella de litro, precio, promoción 2,90. Sinceramente, si echáis la cuenta hacia atrás, de para que una botella llegue al supermercado a 2,90, supieseis cuánto han tenido que comprar la aceituna para que eso tenga sentido, sinceramente es imposible que una familia de agricultores viva. Entonces, en esto creo que hay que hacer muchísimo hincapié. En España tenemos aceite casi que por castigo. Estamos acostumbrados a pagar poco por el aceite. Al que más están apretando en la cadena de valor es al agricultor. Es decir, el agricultor se va a quejar ahí al Ministerio de Agricultura, sobre todo el agricultor olivarero, porque su explotación, si no reciben subvención de Europa, no es rentable. Pero es que realmente el culpable de esto están en la cantidad de intermediarios que hay por medio y en nosotros como público que decimos, no, yo 5 euros por un litro de aceite no voy a pagar, yo pago 3 porque es el que está aquí, que vale 3, compro el de 3. Pues si el español poco a poco fuera pagando más por lo que tiene, como no es el aceite, y poniendo en valor más este producto, pues estaríamos aliviando un montonazo de familias de España que ya os digo que están viviendo, bueno, pues en situaciones complejas. En nuestro caso ahora tenemos 8 agricultores trabajando, 2 personas también en la gestión del proyecto, o sea, son 10 personas en Oliete que viven de apadrinado en olivo. La parte de las visitas que os recalcaba que es súper importante para poder generar este desarrollo económico sostenible. Si no metes el turismo en la educación, está faltando algo y actualmente pues unas 3.000 visitas anuales recibimos. Este año yo creo que el número va a caer, de momento los indicativos vamos bastante por detrás del año pasado. Y luego, pues bueno, premios de emprendimiento, pues destacar este de aquí en Aragón, en el que estéis vosotros, destacar Fundación La Caixa. Yo creo que aquí hemos tenido muchísimo recorrido y al final es una manera de hacer contactos, de conocer el ecosistema y de que alguien te ponga el sello y te diga, venga para adelante que tú vales. Y luego, si empezáis con una asociación, sí que es algo a plantearse al segundo año de constituirte, intentar ser de utilidad pública, porque al final esto hace que el que te dona se pueda desgravar esa donación. Si os constituís como fundación desde el inicio, ya nacéis con esta parte de la donación puesta, pero si nacéis como asociación, tenéis que estar 2 años de actividad para poderla solicitar y luego si os la aprueban, pues ya hecho. Esta es una gráfica que todavía no he actualizado, pero yo creo que sigue en esta línea, que es, podéis ver la fuente es el INE y veis que esto está a fecha 1/1 del 18. Tiene una caída de población bastante brutal, pero ese repico que hay ahí al fondo, justo nosotros podríamos decir quiénes son esas personas con nombre y apellido, porque de las familias que hemos traído a vivir al pueblo han tenido incluso hijos una vez aquí, incluso agricultores que ya están con nosotros han tenido familia, o sea, creo que el haber dotado a las familias de una cierta estabilidad económica también está teniendo su reflejo en que están procreando, que el Colegio de Oliete nunca había tenido tantos niños como este año. Nuestros partners, sin ellos, ya os digo, es imposible, o sea, hay que tejer una red, esta red hay que explotarla, esta red hay que generar todas las sinergias que se pueda con ellas y esta es nuestra red a día de hoy. Y esto sería un poco lo que es Apadrinado en Olivo.